Buenas tardes a todos desde las bibliotecas públicas de la Comuna del Tao, en este caso, en este momento, desde la Biblioteca de Las Cruces. Una nueva entrevista a escritores, en este caso, digamos, de la provincia de San Antonio, especialmente de la Comuna de Algarrobo. Pablo Salinas con Constelación Litoral. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Súper, po, Luis. Antes de la entrevista, ¿cómo estamos? Yo feliz de estar aquí contigo conversando y con todos los presentes. Bueno, voy a conversar, voy a leer aquí lo que dice de Pablo Salinas. Pablo Salinas nace en 1969, es artista visual y escritor. Su obra pictórica ha sido expuesta en Inglaterra, Argentina y distintas ciudades de Chile. Ha publicado los libros El Centro, La Doctrina de la Periferia, La Tentación de la Carne, Diarios del Virus y Luis Michel, Cartas y Escritos. Es editor de los medios digitales Algarrobo al Día y El Indagador. En 2020 recibió el premio Naitum por su aporte a las comunicaciones. Bueno, este libro, Constelación Litoral, la principal motivación de este libro consiste en el rescate de figuras de la cultura que se vincularon con un territorio específico, un segmento de la costa de Chile central, no más de 30 kilómetros de extensión lineal, que actualmente corresponde a la provincia de San Antonio, conocido como el Litoral de los Poetas, por la presencia de Vicente Huidobro, Pablo Neruda y Nicanor Parra. En esta investigación se pone el foco también en aquellos personajes menos explorados, sin rechazar ni excluir nada, sino integrando. El ejercicio no pretende ser concluyente ni totalizador, apenas abrirse a descubrir el sinfín de voces que convergieron en este litoral, desde las diversas disciplinas de la cultura y el saber, conectarse con los casos de distintos artistas e investigadores, creadores, todo de grandes y variados méritos, que llegaron a este territorio y terminaron eligiéndolo como el lugar de vida, seducidos por cierto influjo que todavía sigue seduciendo a otros, en pleno siglo XXI, con igual fuerza y misterio. Constelación Litoral. Yo leí un poco, que esto hay un concepto que me gustó mucho, que es litoraleño. ¿Qué me podéis decir un poco de eso? Del concepto primero. Sé que está Mario ahí presente, él habla del orillero, el litoraleño, son medios trabalenguas los términos ese. Claro. Pero bueno, este es un litoral, yo así como hago una aproximación relativamente, es medio presuntuoso decirlo, el término a la gente realmente a mí no me suena particular, pero es una aproximación científica, eso soy yo. Entonces el litoral es, aquí tenemos a figuras más o menos encumbradas, entonces uno como que no va a meter las patas como el profe Medina. Claro. Pero el litoral es simplemente eso, como el encuentro de las aguas con el continente, con la tierra firme. Entonces, bueno, nosotros todos estamos asentados en un litoral, y hay una particularidad ahí, que este litoral central, la gente en Valparaíso le dice el litoral sur. Yo no sé si fuera de nuestra frontera se reconoce como litoral central, entiendo que sí. Bueno, nosotros igual somos todos litoraleños, todos digamos, nuestra patria es, el gentilicio podría ser litoraleño. Litoraleño. Así Bueno, de simple. Pero, Sí. pero ahora pretendemos que este gentilicio, o no sé si pretendemos, pero la idea es que el gentilicio se relacione con los artistas o con todo el mundo que vive en el litoral. No, como dice ahí la contratapa, con las figuras de la cultura. Ya. Sí, son los artistas porque está, o sea, y dentro de los artistas son los poetas, Claro. pero obviamente que eso se va expandiendo, si uno se va tomando un poco más de distancia, se da cuenta que no son solamente poetas, Claro, sino que hay pintores, pintores, claro, hay músicos, escritores, músicos, y también otros investigadores. Oye, En el fondo. y un poco partiendo por el formato, digamos, que esta es la puerta, ¿cómo se llama? La reja, La reja, ¿cierto? De sí. los 10, que fue diseñada por... Pedro Prado. Bueno, aquí tenemos a... me parece que fue diseñada por Reed, por el... Ahí, bueno, ahí Pedro podemos- toma el micrófono y nos Claro, va a explicar. Yo más entiendo que es adelante Pedro vamos Prado. Vamos a ver eso, pero la cosa es que esta editorial, que son los X, ¿cierto? Que en algún, Los 10. porque, claro, Los claro. 10, los 10, Yo- claro. Ahí hay como cosas en referencia, porque muchos dicen que eran los X. Y claro, como X en romano es 10, digamos, entonces también se le llamaron los 10.
Sí. Y tú sabes que nosotros las cruces tuvimos una afinidad con ellos porque ellos pretendieron, digamos, crear aquí la torre de los 10, digamos, Sí, en la claro. Punta del Lacho, que inclusive Julio Osvaldo Bertrán. Marín le regaló. Hay toda una. Diseño de Bertrán, ¿no? Claro, Ahí, de Julio Bertrán. yo te podría decir en la página, no sé, nunca tan Mateo, ¿Ya? pero en las primeras páginas 30, 40 páginas está el diseño de lo que tú estás haciendo alusión. Ciertamente, bueno, si yo estoy aquí presentando este libro, Luis, no es por mero capricho, sino que ciertamente Las Cruces ocupa una posición, un lugar importante en el libro. Hay muchas figuras de la cultura que ciertamente, y de relevancia, de peso, que se vincularon con Las Cruces. Claro, Juan Francisco González. También está en el libro, en las primeras páginas. Claro. El editor Pedro tuvo el acierto de hacer una propuesta cronológica. Entonces, si tú quieres irte a los más, así que uno le tinca que son los más añosos, te da las primeras páginas. Las más relativamente jóvenes, dentro de esos relativamente jóvenes, curiosamente, está Nicanor Parra, por ejemplo. Bueno, ahí está el diseño. Hermosa, o sea, ya como... Es precioso, es precioso. Como pintura, como arte, digamos, como dibujo. Estilísticamente, como dibujo, es precioso. Claro, dibujo, precioso. Fantástico. Esta sería la torre que iba a estar instalada en la Punta del Lacho, que tendría 33 metros. Era enorme, claro. Sí, el proyecto enorme. Y eso tiene que ver con Pedro Prado y finalmente tiene que ver con los 10. Con los 10 y también tiene que ver con esta... Sí, ahí justamente eso que tú estás comentando, yo sé que tú has investigado mucho y por eso también el otro tema que tampoco es diplomacia así gratuita, que tú has investigado mucho ciertamente sobre Las Cruces y has abordado lo que tiene que ver con este capítulo. Claro. Yo en cierta medida humildemente lo enriquezco, podría ser, porque siempre eso es lo interesante, ¿no?, de la investigación histórica, pongámoslo en esos términos, que hay muchas puertas todavía por abrir. Claro. Entonces el capítulo reservado a Juan Francisco González, precisamente, y el vínculo que establece con el patriarca Marín, Claro. José Toribio, y luego a través del hijo, tú sabes muy bien, que establece como ya una vez muerto... Con Osvaldo. Con Osvaldo, sí. Bueno, y ahí está esa a mi modo de ver, es como el primer intento, aunque la torre, si vamos a la Punta del Lacho, ciertamente no se llegó a construir, pero es un intento serio. Uno realmente cree que una voladura, de unos compadres medios pasados en revoluciones, pero no, tanto así que este arquitecto, que es un tremendo arquitecto, llegó a hacer el diseño. Yo ni siquiera diría boceto, es más que eso, es un proyecto en sí. Bueno, una torre que ahora que todavía existe, porque está en Santiago, ahí en una esquina, en Santa Rosa, Tocornal, creo que es. Pero esa torre la construyeron aquí, Pedro, el experto en el grupo Los 10. Yo no sé si interviene Bertrán, si hay un vínculo con... No, yo creo que creo que eso es posterior, pero al menos existe una torre. Sí, claro. No tiene 33 metros y todo eso, claro. pero hay un avance. Claro. Oye, y lo otro que me llama la atención los nombres, digamos, Aureliano Yarzún, que habría sido este personaje que investiga, sí, pues incluso hay unas fotografías que él se toma con las piedras tacitas. Tal cual. Y bueno, y el otro que me llama mucho, bueno, Pedro Subercasó, que tiene una doble militancia, porque por un lado tiene una casa en Algarrobo con su esposa, y bueno, y hay todo un cuento cuando se separa, de eso que se separa de su esposa, pero tiene que pedir una dispensa. De acuerdo, sí. Bueno, porque es que él ¿cómo es el término, no? Bueno, ingresa a la orden de los franciscanos. Entonces hay me imagino yo que todo monje tiene un voto de castidad de por medio, claro. ¿no? Yo lo digo sin hipotético porque la verdad es que tampoco quiero... No tenemos claro eso. Claro, uno dice hasta el altura del campeonato, pero bueno, eso fue hace un siglo atrás. Bueno, entonces fruto de esa decisión que ambos tomaron, igual tampoco fue solamente la crisis espiritual, por así decirlo, los atravesó ambos al matrimonio. Ellos quisieron consagrar su vida a la religión, por así decirlo. Entonces ahí se vieron obligados a separarse. No, franciscano. Estoy seguro la Casa San Francisco se llama la Algarrobo, yo creo que son franciscanos. Sí. Oye, y bueno, después está Alfonso Lenk, que fue un... Isla Negra, tiene un vínculo, él tiene una doble limitación en términos territoriales, porque él tiene su casa muy próxima a la de Pablo Neruda, pero él iba a navegar, porque era un deportista náutico, digamos, bastante empedernido, y iba a Algarrobo.
Entonces Y, estableció bueno, ese doble vínculo. Totila Albert, que tuvimos durante mucho Sí, tiempo, digamos, a su sí, hija, que sí. Ahí desarrolló hay una gran pérdida. labor ahí con, ¿te Sí, acuerdas de los, ¿cómo se llama esto? De los que iban a leer a los colegios, ¿te sí, acuerdas? sí, perfectamente. No me acuerdo cómo se llamaba el grupo, pero con la Moira. Con la Moira, Con la claro, Moira claro, Brincic, el claro. apellido, como que se me pierde la pronunciación. Oye, y así, digamos, Manuel Roja, digamos, que tiene mucho que ver con el Quisco. O sea, eh, tiene un súper que ver con el Quisco. claro, claro. La verdad es que la relación de Manuel Rojas, considerando la estatura artística, por así decirlo, y también, bueno, hablar de estatura, yo no sé, uno habla en términos como de trascendencia, ¿no? Claro. Murió el año 73, 50 años de su muerte, y se sigue leyendo. Se sigue leyendo. Entonces, un autor que tiene goza una vigencia, una salud. Y bueno, y vivió, o más bien tuvo una casa, y esa es otra de las cosas que tal vez conviene aclarar. Las figuras que yo rescato o que investigo, sobre las que escribo, son que establecen un vínculo de vida importante, digamos. No es que ellos compraran o arrendaran una casa y fueron visitantes esporádicos de este litoral. No, ellos vivieron, se podría decir. O trabajaron aquí. En el caso de Manuel Rojas, esto yo te lo digo, Luis, porque el archivo de la Católica guarda los manuscritos de los cuadernos donde escribió Hijo del Ladrón. Y en los mismos cuadernos se señala de puño y letra de Manuel Rojas el Quisco, año 47, tal. Entonces él escribió su novela Hijo del Ladrón en nada menos que en su casa del Quisco. Claro, por ejemplo, me parece también, porque tuvo Nicanor Parra, que dice que el Cristo de Elqui lo escribió acá, en Isla Negra. Eso me lo dijo a mí. Claro, Sí. Entonces, bueno, Pedro Prado, que el juez rural, digamos, es el juez rural del Tao, digamos, lo mandan, digamos. Claro, la novela El juez rural la publicó Pedro Prado el año 1924. Se trata de un juez bien curioso. En aquel entonces yo creo que se estilaba aquello, que alguien podía asumir como magistrado. En este caso la novela creo que es un señor que digamos que no tiene formación como abogado. El protagonista de esa novela, yo sospecho que tiene como un tinte autobiográfico, tal vez sí, tal vez no. Bueno, es un señor que estudió arquitectura, pero tampoco se tituló, al igual que Pedro Prado. Y dado ese encaminamiento dentro de un estudio académico, el gobierno de aquel momento le dice: señor, ¿sabe que hay un vacante? Necesitamos un juez en Renca, si no me equivoco, un pueblo, en aquel entonces un pueblo a las afueras de Santiago. Huamachuco parece que. No me acuerdo, pero en fin, un pueblito periférico de Santiago, y este señor que no tiene las competencias, digamos, formales como abogado, asume durante un lapso de tiempo como juez por esto lo de rural, ¿no? Un pequeño pueblo rural. Y cuando abandona, porque se aburre, porque este señor, el protagonista, estamos hablando exclusivamente de la novela, claro, cuando se aburre, porque él no estudió para eso, no tenía vocación, digamos, como juez, le llega una serie de enredos de todo tipo, así muy pueblo chico, qué sé yo, enredos casi matrimoniales, de ese tipo. Dura un rato, unos cuantos meses, unos cuantos crímenes que lo obligan a ir al lugar de los hechos. Entonces, bueno, cuando se renuncia, se viene al Tao, Luis. Y eso es súper bonito, el pasaje de esa novela, cuando el protagonista narra el viaje en tren desde la estación central. No sé si era la estación central, tú ahí tal vez me puedes ayudar, pero en fin, parte en el tren y llega de la estación. Bueno, en fin, el hecho es que llega a Lleida, ¿no? A Malvilla, perdón, en la última estación, a Malvilla. Y de Malvilla el carruaje. Claro. Y muestra todo una forma de vivir de ese momento, digamos. Absolutamente, ¿no? Hay una narración maravillosa del Tabo mismo. Tabo. No, él no llega a las cruces, ojo, llega al Tabo. No. Inclusive solamente hay una narración donde él siempre tiene un amigo que es un pintor, que se supone... Todo esto son suposiciones que sería Juan Francisco González, este amigo que tiene, digamos, y él en alguna oportunidad viaja, hay un capítulo donde él viaja desde el Tao amaneciendo, digamos, y termina en las cruces cuando amanece, digamos. Entonces, bueno, este es el vínculo en general de los escritores, como tú dices muy bien, todos tienen una relación. ¿Tú te acuerdas, por ejemplo, de Camilo Mori, que te acuerdas que te mandé un amigo me mostró, fue una casa de otro amigo, de un amigo, y en la pared había una acuarela que decía Las Cruces.
Claro, que te las mandé, claro. que una Sí, es la sí, playa sí. grande y otra es la Sí, playa po. chica, digamos, Sí, que sí. están pintadas por Camilo Mori, digamos. Sí, po, hay harto por descubrir Hay harto por ahí, descubrir. Luis. Sí, Bueno, tú lo sabes bien, sí, lo que tiene que ver, por ejemplo, con el trabajo que he hecho de la pintura, de claro, los cuadros que se han pintado, claro, digamos, en este... en las Tú, cruces. tú te enfocas en las Claro. cruces, pero dentro de las mismas cruces uno va, como te digo, va explorando un poquito más allá y se encuentra con sorpresas Bueno, por ejemplo, el a otro cada día rato. alguien subía un cuadro de Adolfo Kuh, Mm, mm, que también dice Cartagena, porque tampoco mm. son estos cuadros que tú no puedes definir, digamos, si no dijera, Sí, po, sí, sí, sí. digamos, Claro. Cartagena, digamos, no podrías tú afinar que es Cartagena, digamos, Claro. porque son cuadros... No son como de corte naturalista, no les claro, interesa como los pintores claro, más antiguos, es más fácil porque claro. ellos tratan de hacer una reproducción más o menos exacta de lo que ven. Claro, Después de las vanguardias, como que todo eso se claro, corrompe. se corrompe. Y ahí la relación también de Kuhn con Cartagena. Imagínate, ya hemos hablado del Quisco, de Sí, Algarrobo, de sí, Cartagena. sí. O sea, hay una relación Mm. de Adolfo Kuhn claramente con Cartagena. Todavía existe, digamos, el Museo de Artes Decorativos, Sí, digamos. claro, claro. Bueno, la relación, el libro termina con el más joven de ¿Mm? de las figuras abordadas en ese libro, es Adolfo Kuhn, Ya, del año 1940. Y claro, bueno, Kuhn también es una decisión soberana, digamos, de él de venirse, de radicarse a este balneario, ya en aquel entonces, en los 80, 70, 80, por así decirlo, como en plena decadencia, porque cuando yo hago esa salvedad, o ese alcance más bien, porque las primeras figuras que se vinculan es cuando Cartagena era el balneario de la aristocracia chilena. claro. En el caso de Cuf, cuando se viene, es cuando Claro. Cartagena, el Está Cartagena que totalmente conocemos, en la decadencia, digamos. ya no sé qué decir decadencia, pero cambió de giro, digamos, cambió de onda. ¿Ah? Ya no es el conspicuo balneario de las familias de apellidos vinosos. Claro, claro. Quedan los palacetes, eso sí, todos Claro. deteriorados, como, bueno, los vecinos de Cartagena tienen harta pega ahí porque arquitectónicamente, a nivel de patrimonio arquitectónico, hay mucho que rescatar. Claro, claro. Ah. Ahora bueno, no podríamos abarcar tanto con hablar digamos, de la arquitectura patrimonial y todo Sí, eso. sí, sí, Pero sí. volviendo, digamos, a tu libro, que hace digamos, un viaje, podríamos decir, por Mm. esta constelación litoral, Sí. por este litoral Mm. desde, bueno, estamos aquí desde Cartagena, parece, hasta Algarrobo. No sé si parece que para allá, para Tal San cual. Antonio No, todavía. son las cuatro Claro, comunas. las cuatro Las comunas. actuales 4 comunas, Cartagena, Claro. de sur, digamos, Sí. Cartagena, Tabo, Tabo. Tabo con las cruces, Claro, porque ahí los crucinos realmente claro. se ponen... No, pero también está Pedro Prado, así que el Tabo, las Cruces. Sí, por supuesto. Isla por su- Negra. y Quisco y la Negra. Claro. Quisco y la Negra y Algarrobo. Y Son esas Algarrobo, cuatro. claro. Son esas cuatro. Claro. Sí. Oye, y bueno, ya y más encima la hechura del libro, precioso, el color, Súper. y esto de constelación litoral. Bueno, es que es eso. Mi tesis, por así decirlo, o sea, que tampoco es tan aventurado decirlo. Constelaciones, como con estelas, con estrellas. Claro. O sea, es que esa constelación. Bueno, en esto, claro, hay poetas y uno cuando hace unas imágenes poéticas un poco ridículas, pero un poco lo que pasa con los cielos. Cuando uno Claro. ve de repente ciertos cuerpos estelares, ciertas estrellas que son las que alumbran más, por así decirlo. Claro. Pero si se consigue un telescopio de cierto nivel Claro. o afina el ojo, se da cuenta que hay otros puntitos, Claro. tal vez más pequeños, más perdidos, más lejanos, yo qué sé, Claro. pero que esa constelación no son, en este caso, las tres cruces. ¿Ah? No son Neruda, Huidobro, Parra, sino por que supuesto, por supuesto. junto con O sea, ellos hay o sea, muchos más. de partida la idea original del litoral de los poetas era esa, digamos, que no era el litoral, no era, porque uno podría haber puesto el litoral de Neruda, de Huidobro, de Parra, digamos. Y el hecho de que se llame el litoral de los poetas es porque no está hablando tan solo de ellos, digamos, sino que hay una Sí, cantidad... pero el momento de estar diciendo de los poetas es donde un poco este libro Claro. quiere ir más allá. Claro. Obviamente es restringirlo demasiado. Por Si supuesto. poeta, está bien, poetas, pero Claro. hay, como te digo, músicos, como tú bien dijiste, por supuesto. escritores, pintores, investigadores también. De hecho, tú mencionaste, perdón, ahí a Aurelio Yarzún. Claro, Yo parto el libro con Rudolfo Filippi, claro. que él estuvo acá, y estuvo haciendo ciencia acá Claro. en el 1870. Bueno, fue el que descubrió la Astralogus trifoliatus. Él fue el que la... Tal vez la documentó, ahí Claro. el descubrimiento que él lo Claro. hace, claro. Él se dio cuenta eventualmente que era una flor única, y la Claro. supo catalogar. Y Claro, qué sé. él la catalogó y todo eso. Claro. El Rodolfo Filippi.
Y bueno, oye, yo quiero felicitar primero a ti, por supuesto, por este libro tan importante. Yo creo que a la larga va a ser tan importante para nosotros, los investigadores, para ir descubriendo nuevas aristas, digamos, de esta constelación que dices tú. Entonces quiero dar paso, digamos, al editor de este libro, que ayúdame un poco con el nombre. Pedro Maino. Pedro Don Maino. Pedro. Y después tiene un Swinburne. apellido así. Swinburne. Como el pintor. Swinburne. Entonces, bueno, con él van a poder entrar un poco más en el libro mismo. En la filigrana. ¿Ah? Oye, yo te quiero agradecer, digamos, este ratito, digamos. Espero que hayamos podido Luis. un poco contar algo del libro, digamos. Ahora lo importante, por supuesto, como siempre, es leerlo, digamos. ¿Ah? De todas maneras. Uno escribe para ser leído. Para ser leído. Así que no va a guardarlo ahora, para rellenar los estantes. Los estantes. Entonces, vamos a pasar ahora a don Pedro Maino a seguir esta conversación. Perfecto.